pies de barro y de hierro. ¿Qué significa eso? Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos hables por medio de esta palabra, porque es tu palabra, Señor, y queremos agradecerte con todo el corazón por haber revelado este misterio a tu iglesia, a tus hijos. Padre, misterio que ni los astrólogos, ni los adivinos, Padre, Señor, ni el propio Satanás tiene acceso a este conocimiento, a esta revelación que tú filtraste a través del rey Nabucodonosor, que ni él entendió y se olvidó de su sueño. Mas Daniel, tu siervo, Padre, tú le revelaste el misterio que tiene que ver con el tiempo del fin, que tiene que ver, Señor, con el bosquejo de los gobiernos que estarán sobre la faz de la tierra y el último gran gobernante sobre la faz de la tierra antes que aparezca Cristo con gran poder y gloria. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú despiertes nuestro espíritu y que nos hagas valorar esta revelación tan tremenda, tan contundente, que va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, Señor, en esa doctrina que predicamos, que Cristo está a la vuelta de la esquina. Padre, pido que esta palabra nos ubique en el tiempo profético en el cual estamos viviendo nosotros, tus hijos, aquí sobre el planeta Tierra en este siglo XXI. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice, amén. Qué privilegiado que somos, qué privilegiado que es usted, apreciado hermano, apreciada hermana. Mire, esto que vamos a leer, esto que hoy vamos a desarrollar por la gracia de Dios, es un misterio escondido en Dios. Un misterio que fue revelado al rey Nabucodonosor, y él soñó los gobiernos de la tierra que estarían después de él, y con ello nos está indicando, mire, cómo estarían los gobiernos en el mundo, cómo estaría el mundo, mire, sus gobiernos, de donde luego saldría el último gobernante del planeta Tierra, el anticristo. ¿Cómo estaría el planeta Tierra cuando aparezca el anticristo? Luego, a la vuelta de la esquina, mire, nos habla la Biblia, la palabra de Dios, que Cristo está ahí para venir a reinar sobre el planeta Tierra. Este misterio escondido en Dios, Dios en su amor, Dios en su misericordia, nos revela a nosotros, sus hijos. Apreciemos, por favor. ¿Saben por qué? Porque esta doctrina fundamental con respecto a los tiempos de Dios aquí sobre el planeta Tierra, el bosquejo de Dios con respecto a los gobiernos del mundo. Mire, ahí vamos a ver a Babilonia, vamos a ver a los medos persas, a Grecia, a Roma. Mire, los gobiernos gentiles en el contexto donde usted y yo estamos hoy viviendo. Luego, mire, el regreso del Hijo del Hombre. Dios bosqueja en claridad y usa la historia, mire, para respaldar su palabra, para que usted y yo estemos informados, apreciados, porque este sueño es verdadero y su interpretación es fiel, es fiel. Por eso digo, tremendamente privilegiados somos de ser hijos de Dios. Mire, ¿por qué la gente intelectual de ahí afuera, los científicos de ahí afuera, los grandes pensadores de ahí afuera, mire, Bill Gates, los presidentes, los mandatarios, se comportan como si no ocurriera nada, como si, mire, el mundo continuaría, como si la vida nunca se acabaría? ¿Por qué eso? Porque ellos no tienen la sabiduría, no tienen el Espíritu de Dios. Mire, ¿por qué el rey Nabucodonosor en aquel tiempo, hace 2600 años, no pudo interpretar ni pudo recordar su sueño? ¿Por qué? Porque era un impío. ¿Por qué Daniel pudo recordar el sueño? ¿Por qué Daniel pudo interpretar el sueño? Porque tenía al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué usted y yo podemos interpretar la palabra? Podemos interpretar los tiempos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo
mire, se burla de nosotros porque creemos a la palabra, como pasó en el tiempo de Daniel. Se burlaron de él, pero llegado el momento, mire, él fue quien trajo la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, y con ello salvó la vida de muchos sabios, de muchos astrólogos y adivinos en el tiempo, mire, del rey Nabucodonosor. Hacemos un paréntesis para aprender algo. Qué importantes son los siervos de Dios, qué importantes son los hijos del Señor que buscan a Dios, que indagan en su palabra, que indagan en su ley. Ellos tienen sabiduría, ellos tienen inteligencia. ¿Para qué? Para contarnos, mire, revelarnos los misterios de Dios que otros no tienen acceso. Este servidor, mire, se siente tremendamente privilegiado por haber tenido este conocimiento, por haber tenido este llamado de predicar la palabra de Dios. Dios me ha dado luz, me ha dado entendimiento, más del que tiene Bill Gates, más del que tiene los grandes sabios de este mundo, porque muere Bill Gates, mueren los sabios de este mundo y perece con ellos su sabiduría. La sabiduría, la inteligencia que Dios me dio a mí, que Dios te dio a ti, mire, mueres y trasciende la eternidad, te lleva a la presencia de Dios. Qué tecnología, qué sabiduría, qué inteligencia tan tremenda. Pies de barro y de hierro. Mire, vamos a estar viendo qué significa eso. Estamos en tiempos que coinciden con la época de los pies de hierro y barro, o sea, un gobierno mundial fragmentado, un gobierno mundial apreciados como el que tenemos hoy. Los países, militarmente hablando, mire, económicamente hablando, cada uno tiene sus políticas y está fragmentado, está dividido el mundo, y aparentemente se habla de una globalización de un mundo interconectado, pero cada uno, mire, tiene su ideología, tiene su sistema económico, tiene sus metas, y pareciera ser que el mundo está sólido. Eso es lo que habla Daniel ahí, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. El pie, una mezcla de barro cocido y hierro. Barro cocido y hierro. Y el barro cocido y el hierro, mire, no se mezclan, no se juntan. Y esa es la situación política hoy día del mundo, que la Biblia nos habla y nos dice que después de esto, ahí a la vuelta está el regreso del Hijo del Hombre. Vamos a ponerle base bíblica a esto. Vamos a leer Daniel 2, 36, 45 con la ayuda de Dios. ¿Están conmigo? Qué privilegiados somos de poder tener acceso a esta información. Daniel 2, 36, 45. Mire, ahí habla. Mire, vamos a ver ahí el contexto de esta palabra. ¿Qué pasó? El rey Nabucodonosor probablemente tenía 23 a 25 años en este marco, en este tiempo. Soñó. Mire, soñó una estatua. Después se despierta sobresaltado y ni se acuerda de su sueño. Imagínense, turbado andaba, quería recordar el sueño, pero no podía. Y él sentía y percibía en lo más profundo de su corazón que era algo muy importante, que tenía que ver con su gobierno, que tenía que ver con los gobiernos que vendrían después de él. Y él quería saber, era curioso, como todos nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, ¿qué pasó? Llamó a los astrólogos, a los adivinos de su reino, porque mire, Babilonia se caracteriza justamente por eso, por el horóscopo, por la brujería, por la hechicería, por la adivinación, mire, por el agorerismo y todo ese tipo de cosas. Las ciencias adivinatorias en toda su expresión y en todos sus aspectos surgió ahí de Babilonia. ¿Sabía usted eso? Entonces él llama a todos sus astrólogos y les dice: mire, yo tuve un sueño, quiero su interpretación. Y ahí los adivinos, los astrólogos dijeron: Señor, dinos tu sueño y te vamos a dar la interpretación. Y el rey se enoja y le dice: claro, ustedes se van a poner de acuerdo si yo le doy el sueño, y para que su cabeza no ruede, me van a decir cualquier cosa. Si yo voy a poner fe en la interpretación, quiero que ustedes me digan qué soñé. Imagínate, se levanta ahí el esposo y le dice: soñé algo, no sé qué es lo que soñé. Por favor, adivíname el sueño de lo que yo soñé. Le dice él a su esposa: y ¿sabes qué? Y quiero su interpretación. O si no, ¿sabes qué? Me divorcio de vos. Medio loco era. El rey Nabucodonosor se enojó de tal forma, de tal manera con todos sus astrólogos,
que decretó la muerte de ellos, y entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel. Mire, y él le dice, va junto al rey, dice, señor rey, danos tiempo, vamos a orar, vamos a pedir al Dios que revele los misterios, que fue lo que soñaste, y también te voy a dar su interpretación. Qué tremendo. El Dios que revela los misterios es nuestro Dios, es tu papá, es mi papá, es al Dios a quien alabamos y adoramos aquí en este lugar. Reveló este misterio para ti, para mí. ¿Para qué? Para que tu fe y tu confianza esté puesta en Él y en su palabra. Lo que Dios dice se cumple. Le revela a Daniel, se va junto al rey y le dice, señor rey, mire, esto fue lo que tú soñaste. Viste una imagen. Mire, había 4 metales: oro, mire, plata, bronce, hierro, y la pierna, los pies de esa estatua era de barro cocido y hierro. Esto fue lo que soñaste. Y quiero decirte, señor rey, no es que yo sea más inteligente que los demás. Simplemente Dios tuvo misericordia de mí y de todos nosotros y me reveló este misterio que hoy te lo voy a hacer saber. Qué lindo es buscar a Dios. Señor, este asunto aquí en casa, este asunto aquí en mi matrimonio, este asunto aquí en mi economía, este asunto aquí en el país, esta cuestión aquí en mi profesión. Señor, este elemento que se repite en casa, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que hacer? El Dios que revela los misterios todavía revela misterios hoy. ¿Y por qué muchas veces no tenemos salida a nuestras problemáticas y a nuestras situaciones, a los reveses que puedan venir en nuestra vida en todas las áreas? Porque no consultamos al Dios de los cielos, porque no creemos que Él nos puede dar la salida. Jeremías 3:33, que dice, clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Te va a enseñar cómo prosperar en tu negocio, qué tienes que hacer para prosperar en tu negocio. Y es más, te va a hacer ver oportunidad en lugares donde otros no ven, y vas a ganar mucho dinero. Pero eso lo hace el Dios del cielo, revela los misterios. ¿Me está siguiendo? Le reveló a Daniel, y Daniel le dio honra y gloria al rey. Y mire, y aquí está la interpretación del sueño que soñó Nabucodonosor y que se olvidó. Imagínate, qué tremenda. El mandamás del universo, cuya palabra, cuyo gesto, vaya, córtele la cabeza, que se le cortaba ahí, sin titubear, sin pasar por ningún juicio. Ahí nomás, era la orden del rey. Y estaba decretado que todos tenían que morir. Gloria a Dios. Daniel salvó su cabeza y la de sus amigos, yendo allá arriba a consultar a Jehová. Usted va a salvar la cabeza de su familia, de su esposo, de su matrimonio, de su familia, de su economía, cuando usted va a consultar allá arriba. Ahí está la respuesta. Mire, y acá está la interpretación. Estoy haciendo una síntesis. Mire, este es Daniel 2, 36, 45 dice, este es el sueño. Ahí le contó. Y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahí viene. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Oh. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Me está siguiendo? Sueña el rey Nabucodonosor. No era un sueño porque se comió un pedazo de pavo o se comió ahí toda una costilla gruesa o se fue a la churrasquería, mire, y se comió de más chorizo. Dios fue quien trajo ese sueño a través de ese hombre. ¿Me está siguiendo? Porque hay sueños que uno dice, ay, pastor, soñé esto, soñé lo otro, creo que esto, creo que lo otro. Había sido que la noche anterior se comió batata con chocolate. Pero aquí Dios era quien estaba interviniendo y le estaba dando el bosquejo de lo que iría a acontecer después de él. Y nos lleva y nos trae aquí la palabra a nuestros tiempos. Escuche esto, amigo. Que usted y yo dejemos de pecar. Bueno, este servidor ya hace 20 y algo de años que ya determinó no pecar. Pero por si acaso usted está pecando,
deje de pecar. Y sello guasundoina. Y después de ti se levantará 39 reinos inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezcla por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿en los días de quién? De estos reyes, pies de barro y de hierro, pies de barro y de hierro. En los días, ¿qué dice? Y en los días de estos reyes, en los días de estos presidentes, Wilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Barack Obama, mire, Ahmadinejad, todo eso, en los días de estos reyes, de estos presidentes. ¿Qué dice? El Dios del cielo. ¿Quién es el Dios del cielo? Jesucristo de Nazaret, Jehová de los ejércitos. No como nos enseña la tradición, que la reina del cielo es María. Eso no existe en la Biblia. Si alguien que está aquí, con todo respeto, cree eso, muéstrame bíblicamente que la reina del cielo es María. Bíblicamente. Yo leí los 32.175 versículos que tiene la Biblia, los 1.189 capítulos que tiene la Biblia, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Mire, y no encontré ningún documento, ningún pasaje, ningún versículo que habla que María es la reina del cielo. El Dios del cielo es uno, Jehová de los ejércitos, y su Hijo, a quien alabamos y adoramos aquí. Así que por favor chequee su objeto de fe. Muy bien, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El Dios del cielo ha mostrado al rey Nabucodonosor hace 2600 años atrás. ¿Qué le mostró? ¿Qué le mostró? Lo que ha de acontecer después de él, lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Palabra de Dios. Voy a tratar de ser sencillo, porque acá la palabra, mire, revela detalles muy importantes que los estudiosos de la profecía bíblica, mire, aplican a esos 10 dedos, 10 naciones, 10 reyes a tal o cual país. No voy a entrar en eso, sino simplemente voy a tratar de ser bien conciso para entender la idea y ubicarnos en el marco profético en el cual estamos. Vamos a poner el objetivo número 1: apreciar la revelación divina histórica. Revelación divina histórica. Dios interviene en la historia del ser humano, está detrás de bambalinas. Apreciar la revelación divina histórica y profética. Apreciar la revelación histórica. Esto que estamos leyendo ya fue historia. Cosas que pasó, se puede comprobar leyendo la historia del ser humano, de los gobiernos. Babilonia existió, mire, los medos persas existieron, Grecia existió, Roma existió. Son elementos que Dios puso ahí, mire, para indicarnos el tiempo en que su iglesia, mire, estaría ya en ese terreno de la segunda venida de Cristo. Mire, apreciar la revelación divina histórica y profética. Profética. Aquí lo que hemos leído en partes ya es historia, o sea, profecías que se han cumplido.
¿Y qué es una profecía? Una historia contada de antemano. Para el hombre, historia es registrar hechos que pasaron. Para Dios, historia es profecía. Profecía para acá para Dios es contarnos hechos que todavía no han sucedido. Y aquí en este pasaje vemos, apreciados, la historia avalando lo que dice la palabra. Y número 2, mire, la profecía, hechos que corroborando la historia humana, mirando la palabra, vemos que Dios dice la verdad y hay cosas que Él nos reveló que se va a cumplir. Que no se han cumplido, pero se va cumpliendo en ese proceso del desarrollo del plan redentor de Dios. Entonces, apreciar la revelación divina, histórica y profética del plan eterno de Dios para con las naciones, porque el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vuelvo a repetir, esto que estamos leyendo, esto que reveló, mire, Daniel al rey Nabucodonosor, esto que él soñó es el sueño de Dios, es la visión de Dios, mire, es la revelación de Dios para nosotros, de los gobiernos aquí en la tierra. Esta visión, mire, es verdadera y fiel la interpretación, porque el propio Daniel interpretó, así que no hay, mire, margen de duda y de error. Número 2, conocer en qué coinciden el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel y la visión de Juan en el Apocalipsis. Lo que soñó el rey Nabucodonosor, los 4 metales, los 4 reinos. Daniel también tuvo un sueño, una visión profunda, sueña 4 bestias. Y Juan, 600 y algo de años después, en la isla de Pasmo, tiene una revelación que coincide con el sueño del rey Nabucodonosor, que coincide con la visión de Daniel para los tiempos del fin. Completa el cuadro, el rompecabezas profético, Daniel en la isla de Patmos. ¿Me está siguiendo? Por eso que dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Repito, qué privilegiado que somos nosotros, señoras, señores, de poder oír esta sabiduría revelada. Y número 3, entender que todos estos argumentos históricos y proféticos sustentan la realidad de nuestra fe, que Cristo está a la puerta y que Dios muestra lo por venir. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Dios muestra lo por venir, ¿para qué? Para que tú y yo nos preparemos. Entremos entonces con la ayuda del Señor, entendiendo el sueño del rey Nabucodonosor para los últimos días. ¿Por qué? Porque el sueño es verdadero y fiel su interpretación, dijo Dios a través de Daniel. Vemos ahí, apreciado, ya le hice el recuento histórico de Daniel, capítulo 2, 27 al 28, 30. El rey Nabucodonosor olvida su sueño. Mire, Dios le revela a Daniel lo que éste había soñado y también le da la interpretación. Y vemos nosotros que esa estatua, la que había soñado el rey Nabucodonosor, tenía 4 metales que simbolizan 4 reinos. Y dice ahí, Daniel 2, 31, 33, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Está contando Daniel lo que Dios le reveló con respecto al sueño del rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor se queda pasmado y dice, wow, cierto, eso es lo que yo soñé. Ahora me estoy acordando, eso es lo que yo soñé, eso es lo que yo soñé, eso es lo que yo soñé. Sí, Señor, esto es lo que vos soñaste. Dios Padre me lo reveló y te voy a contar también su interpretación. Y ahí el rey, imagínense, qué interesante todo esto. Qué bárbaro. Bueno, iba a decir algo, pero voy a ir directo nomás allá. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, ahí vamos entonces. Daniel, interpretando, salvó su cabeza y la de sus compañeros. ¿Qué significa el sueño del rey Nabucodonosor? El de la estatua con cabeza de oro y pies de hierro y barro. Mire, aquí está. El significado de esta imagen es la división política del mundo en el tiempo del fin.
la división política del mundo a través de los gobiernos. Ahí, mire, establecidos y contados por Daniel, que ya pasó. Es el bosquejo del plan divino respecto a las naciones. Y al estar usted atento, al recibir usted esta información, usted va a quitar sus propias conclusiones. Mirando el punto de vista histórico, se cumplió lo que dice la palabra. Y mirando el punto de vista profético, Dios dice que va a ocurrir esto, que va a pasar aquello. Mire, aguarde y espere, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Secaráse la hierba, marchitaráse la flor, mas la palabra de Dios nuestro vive y permanece para siempre. Es digna de toda nuestra credibilidad. Mire, aquí está el significado. La cabeza de oro representó a Babilonia desde el 605 al 539 antes de Cristo. Mire, a partir del momento del reinado del rey Nabucodonosor para adelante es lo que Daniel, mire, toma y nos cuenta para ubicarnos en el escenario profético, en el escenario en que hoy usted y yo estamos con respecto a los gobiernos. ¿Para qué? Para que sepamos que Cristo está a la vuelta, que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a instalar su reino aquí por 1000 años sobre el planeta Tierra. Año 1000, ¿por qué? Los babilónicos, los medo-persas, Grecia, Roma, y ningún gobierno tuvo tanta trascendencia en el tiempo y tanta consistencia en el tiempo. Jesús sí, su reino sí, va a ser un reino eterno. Y usted y yo somos súbditos de ese reino. El pecho y brazo de plata, el gobierno ahí de los medo-persas, desde el 539 al 331, esto es historia, antes de Cristo. El vientre y el muslo de cobre, ahí es Grecia, desde el 331 al 168 antes de Cristo. Las piernas de hierro, estamos describiendo lo que vio el rey Nabucodonosor, que no entendió, se olvidó y le hizo recordar Daniel. Mire, y ahí le está dando la interpretación que hoy usted y yo la estamos también recibiendo. Los pies de hierro a Roma desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora, los pies de hierro mezclado con barro, mire, del 476 después de Cristo al tiempo actual. ¿Qué representa? Representa los gobiernos y naciones gentiles de la actualidad hasta la aparición del gobierno del anticristo, el cual Cristo lo desmenuzará. Porque vio el rey, hay los 4 metales que representan los 4 reinos. Vio los pies con arcilla cocida más el hierro y vio como una piedra, mire, no cortada por manos, viene y choca con la base, barro cocido, hierro, y el resto se derrumba. Cristo es la roca. Está hablando ahí como en el tiempo del fin, el reino de Cristo, la roca, es la que va a tumbar a todos esos gobiernos, y su gobierno va a ser un gobierno eterno y para siempre. ¿Me está siguiendo? Definitivamente estamos viviendo en la fase histórica correspondiente a los pies de hierro mezclado con barro. ¿Por qué? Porque según la visión, el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro era el mismo. El pecho de plata, brazo de plata, eran los medios persas. Ya pasó. Mire, ahí la parte de abajo, la parte de la cintura, era bronce. Grecia, ya pasó. Y las piernas, mire, hasta el tobillo era de hierro. Roma, ya pasó. ¿Y en qué marco, en qué etapa estamos de ese plan que es verdadero y fiel en su interpretación? En la base, en los pies. Mire, barro cocido y hierro. La iglesia de Jesucristo está en ese escenario, está en ese periodo. Estamos en ese periodo. ¿Qué significa eso? Que los demás pasaron y esto que estamos viviendo hoy, pies de barro y de hierro, estamos nosotros en esa atmósfera, en ese sistema de gobierno, y a la vuelta está Jesucristo. No hay más otro. Prepárate. Deja de mentir. Ya no es tiempo de pelearte con tu esposo o con tu esposa. Ya no es tiempo, mire, de estar chateando con la Gigi o con el Gillo. Topo Gillo. Bueno, eso es aparte. Es una recomendación que le doy porque Popeye el marino soy.
Definitivamente estamos viviendo la fase histórica correspondiente a los pies de hierro mezclado con barro, lo que denota que la férrea actitud de algunos gobiernos se ven obligados a escuchar cada vez más a la gente común, que reclaman voz y voto en las instituciones gubernamentales y representados como el barro. El barro ahí es el pueblo, hoy el tema de la democracia, lo que significa que en el tiempo del fin el mundo estaría verdaderamente fragmentado en el sentido político, exactamente como está ahora. ¿Se está entendiendo? Antes estaban los gobernadores. Nabucodonosor, lo que él decía, todo el mundo acataba. Y en tiempo de Daniel, el planeta Tierra no había ni 100 millones de personas. ¿Me está siguiendo? En tiempo de Cristo, sobre el planeta Tierra había 250 millones de personas. 2000 años después, hoy hay 7.000 millones de personas. Y si los chinos siguen fabricando bebés, vamos a tener para el próximo año, mire, 20 millones de bebés más al año. Terrible estos chinitos. Esa es la bomba atómica que tienen ellos. Daniel explicó de forma profética lo que pasaría en este tiempo. ¿Cuál tiempo? En nuestro tiempo. Daniel 2, 44, 45, que dice: en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, titulará y pondrá fin a todos estos reinos, y el mismo sustituirá hasta tiempos indefinidos, puesto que contemplaste, está diciendo Daniel al rey, que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro, moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable y la interpretación de él es digna de confianza. ¿Me está siguiendo? Definitivamente estamos al umbral del cumplimiento de esta profecía. Estamos en los tiempos que coinciden con la época de los pies de hierro y barro, que va a ser el escenario, mire, mundial, del donde se va a desprender el anticristo, ese gobierno universal. Hoy ya se habla de un nuevo orden. Hoy ya se está barajando la posibilidad que haya una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno. Se está hablando de eso. Mire, estamos en el tiempo de los pies de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor, que bosqueja la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Dios hablándonos en un lenguaje, mire, racional, entendible. ¿Para qué? Para que hagamos un alto, reflexionemos y arreglemos la vida. Características de los gobiernos mundiales ante la segunda venida de Cristo significa esos pies de barro y hierro. El mundo actualmente está fragmentado políticamente y militarmente, conectados económicamente mediante alianzas y tratados frágiles que no se respetan. El tratado aquí, el Mercosur, el ALCA, etcétera, etcétera, no se respeta. O a uno más estamos todos unidos. Pareciera ser que es consistente, pareciera ser que este mundo globalizado tiene una misma idea, una misma filosofía, pero no es así. Cada uno tira agua a su molino. De ese contexto, de ese marco, va a salir el gobierno mundial del anticristo. Y estamos en ese escenario, señoras, señores. Mira, ahí está en el cuadro el imperio babilónico. Mire, el oro era su símbolo. Y también vamos a estar viendo en el sueño de Daniel el otro símbolo del imperio, mire, babilónico, el imperio medo-persa. La plata era su símbolo, el imperio griego, el bronce era su símbolo, el imperio romano, el hierro, su símbolo, el imperio romano restaurado, o sea, las naciones conglomeradas, mire, hierro y barro. Aquí dice la palabra: después que esta estatua que representa los imperios de las naciones sea desmenuzada por la piedra cortada de manos, según Daniel 2, 34, 35, se ha establecido el reino de Dios. Daniel 2, 44, en la tierra, y recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. ¿Cuántos son los santos del Altísimo? Dios hace todo este escenario para contarte que el reino te lo va a dar a ti. El reino de este mundo, así como lo dio al rey Nabucodonosor. Ahí le dijo: oh gran rey, el Dios del cielo ha puesto debajo de ti las aves. Todo lo que habla, todo lo que se mueve, es Dios quien da poder, es Dios quien da autoridad.
¿Me está siguiendo? Así como los medo-persas, mire, los griegos, los romanos, eran los que tenían el poder para dominar al mundo. Mire, en el tiempo en que venga nuestro Señor Jesucristo, el poder y la gloria va a estar sobre Él, y Él nos va a entregar el reino a nosotros, los santos. ¿Cuántos son santos? Lea usted lo que dice ahí Daniel 7:17 y anote eso. El reino de esta tierra es para usted. Por eso que Jesús ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? Esta tierra que está hoy comandada por el diablo, por Satanás. Va a ser suya, va a ser mía, pero ya una tierra redimida, una tierra libre, mire, de contaminación. Apocalipsis 3:21, ¿qué dijo Jesús? Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿De qué está hablando? De gobierno. ¿Vale la pena? ¿Viene el pecado? Resistencia, fuera. Viene la tentación, resiste usted, fuera. Viene el desánimo, resiste, fuera. Bienaventurados los que vencen. Mire, porque ellos recibirán la tierra por heredad y se sentarán conmigo en mi trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y esta información es para qué? Para que usted y yo tomemos la decisión con quién vamos a gobernar. ¿Con Cristo o en el tormento eterno? ¿Va a llorar de toda la forma? Va a tener la oportunidad de llorar de toda la forma, remedarle a todos los animales por ahí. Y sabes que tu dolor, tu quebranto va a seguir eternamente y para siempre. Esta información es para qué? Para que usted y yo, mire, creamos a la palabra. ¿Dónde está la diferencia de aquellos que van a pasar la eternidad con Él o en el tormento eterno? La fe en su palabra. Créale al Señor. Crea su palabra. Alinéese a su palabra. Y usted va a ver la inversión que ha hecho con eso. Cristo es la roca. Buen negocio es obedecer la palabra de Dios. ¿De qué estuvimos hablando? Ahí el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estuvimos hablando del sueño del profético del rey Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que nos muestra los reinos del mundo y la característica del último gobierno humano antes de la segunda venida de Cristo. ¿Se entendió eso? ¿Están conmigo? ¿Podemos ir un poquito más? Bueno, vamos a ver las cuatro bestias del sueño de Daniel. ¿Qué significan? Daniel también soñó con respecto al tiempo del fin. Ahí vemos el sueño de Daniel, las cuatro bestias, Daniel 7:1-3, el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Mire, el nieto de Nabucodonosor. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y ahí Daniel capítulo 7:4 habla de león, la bestia alada. Ahí en Daniel 7:5 habla de la segunda bestia, el oso con las tres costillas en la boca. Mire, Daniel 7:6 habla del leopardo con alas. Mire, y la cuarta bestia, aterradora, terrible, fuerte, Daniel 17:7. Mire, estos sueños que tuvo Daniel con respecto al tiempo del fin, ¿qué significa? Mire, el sueño del rey Nabucodonosor, de la estatua y la visión de Daniel, mire, de estas cuatro ferias es el mismo cuadro profético. Primer imperio mundial, Babilonia, el rey Nabucodonosor, el oro, y su símbolo en términos, mire, de estandarte era el león. Daniel 2:36-38. Del 606 al 539 gobernó este monarca. El segundo imperio mundial, el Medo Persa, la plata y el oso. Eso es lo que soñó, mire, Daniel 7:5 y 8:20. 539 al 3:31 antes de Cristo.
El tercer imperio mundial, Grecia. Mire, el bronce es su característica y el leopardo es su símbolo. Ahí está Daniel capítulo 2, 39, 7, 6, 8, 21 al 22. Mire, y la cuarta bestia, mire la cuarta bestia del imperio mundial, Roma, el hierro, bestia aterradora, terrible. Mire, ahí en Daniel 2, 40, 7, 23, 24 y 9, 26. Del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahí está. ¿Me está siguiendo? Lo que soñó el rey Nabucodonosor con respecto a la estatua y lo que sueña Daniel, mire, es el mismo cuadro profético. Los animales que son símbolos de estos gobiernos que pasó, la bestia espantosa y terrible, la cuarta bestia o reinos. En el sueño de Daniel, a Daniel 7, 7, 8, mire, está hablando de los reinos modernos, el último reino, el último gobierno, el escenario mundial, cómo va a estar en términos de gobierno. Mire, ahí lo pinta Daniel, diciendo el barro y el hierro son los reinos actuales. Y vemos que la cuarta bestia, mire, de esos 10 cuernos que tenía, sale un cuerno pequeño, grande, que habla blasfemia, como dice ahí en Apocalipsis y como dice en el libro de Daniel. Ese es el anticristo, apreciados, que va a estar, mire, gobernando el planeta Tierra y tomando control de ese caos que va a venir. ¿Por qué? Porque en ese marco de la gran tribulación, cuando la iglesia, usted y yo estemos allá arriba, mire, se va a desatar 7 años de terrible tribulación sobre la faz de la tierra. Van a haber 28 juicios, va a haber caos, va a haber guerra, hambre, pestilencia, dolencia, no va a haber trabajo, va a haber confusión, no va a haber fuente de energía. Y ahí va a aparecer el hijo del diablo, el anticristo, a poner solución, a traer aparente paz. Y la gente va a decir, wow, y se van a volcar contra él. Porque hoy ya se habla, no hay solución, señores, tenemos que unirnos. Dice la señora Cristina Kirchner, la señora Wilma, los mandatarios aquí de Latinoamérica, del mundo entero, dice, tenemos que unirnos porque todos tenemos problemas comunes. La falta de trabajo, el hambre, las enfermedades, unámonos. Un gobierno central. Vamos a solucionar muchos de nuestros problemas locales que hoy tenemos, y el mundo otra vez va a entrar en un sistema donde va a haber un solo gobernante y el diablo va a querer gobernar. Y ese escenario se está preparando, va pasando el proceso. ¿Para qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a tomar el mundo y va a gobernar con vara de hierro, con firmeza total. Todo esto es interesante. Estuvimos hablando entonces del sueño de Daniel, de las 4 bestias. Es el mismo sueño del rey Nabucodonosor. Terminamos. ¿Qué relación tiene la visión de Juan en el Apocalipsis con el sueño de Nabucodonosor y de Daniel? ¿Me está siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Que el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Dios nos está contando sus misterios. Vean ustedes, estos reinos que gobernaron el planeta Tierra ya pasaron. Mire cómo va a estar el escenario. Y nos pinta ahí un cuadro de la estatua, el pie de barro y de hierro. Así van a estar el mundo, fragmentado, unidos aparentemente, pero cada uno por su lado. Ese va a ser el escenario donde va a aparecer el hombre de pecado. Y mire qué relación tiene Juan con respecto al rey Nabucodonosor. La visión de Juan del imperio mundial combinado del anticristo: león, oso, leopardo, bestias terribles. Dice aquí en Apocalipsis 13, 1, 2, 4 grandes bestias ve Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, que dice, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, que dice, su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos y encontramos base a lo que hemos estudiado, guerra espiritual. A ver, los gobiernos en el plano natural, en el plano físico, siempre tienen un amparo demoníaco. En el periodo de la gran tribulación, el anticristo va a tener su gobierno y va a tener su amparo, va a tener el respaldo del propio Satanás. Poder espiritual que siempre se ha opuesto a Dios. Los sueños de Daniel, el rey Nabucodonosor y la visión de Juan concuerdan, hablan del mismo asunto. ¿Me está siguiendo? Se está completando el rompecabezas. Daniel dio detalles muy importantes.
Juan ya para este tiempo, mire, nos cuenta cómo va a ser ese imperio. Ahí van a estar las 4 terribles bestias. Las 4 bestias o imperio de Daniel es el conglomerado de Apocalipsis. El imperio del anticristo tendrá el rasgo de cada uno de estas bestias o imperio. ¿Vimos qué fue lo que soñó Daniel? La primera bestia, ¿cómo era? León. Mire, ¿y cómo es el león? El rey, el anticristo, su gobierno va a tener esa característica. La segunda bestia que vio, el oso, representa a los medo-persas. Mire, el león es el símbolo de Babilonia. ¿Y cómo eran los babilónicos? Arrogantes, soberbios, mire, vanidosos. ¿Cómo eran los medo-persas? Sanguinarios. Mataban todo, destrozaban todo. ¿Cómo eran los griegos? Rápidos en la batalla. ¿Y los romanos? Mire, sin piedad, sin temor de Dios, descuartizaban, mataban, violaban. Así va a ser el gobierno de este hombre, el anticristo. Va a ser un gobierno vanidoso, soberbio, blasfemo, que le deja de lado a Dios, así como lo hizo el rey Nabucodonosor. Va a tener la característica de los medos persas, asesinos, sanguinarios, veloces como los griegos, mire, para hacer la guerra, y van a ser sanguinarios y despiadados como los romanos. Esa va a ser la característica de este último gobierno. Por eso está representado con las 4 bestias. ¿Me está siguiendo? Pablo dice, que dijo Pablo, para muchos, en este tiempo, el anticristo va a ser un hombre impecable, un descifrador de enigmas, un hombre carismático, pero de la perspectiva de Dios va a ser una bestia, un conglomerado de bestias más feroces. Como dijo Pablo, me temo que cuando yo salga, entre en medio de vosotros hombres, lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios ya nos advierte. El sueño de Nabucodonosor, Daniel y el apóstol Juan es el mismo cuadro profético. Tendrá su cumplimiento total en nuestros días. Ahí vemos la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Cabeza de oro, pechos y brazos de plata, mire la cintura, ahí de bronce, las piernas de hierro y las patas, sus piernas de barro cocido y hierro. Y estamos nosotros en esa última parte de la revelación, viviendo nosotros, mirando históricamente y proféticamente el escenario. ¿Me está siguiendo? Y aquí Juan nos presenta la bestia que sale del mar, Apocalipsis 13, 1, 2. El imperio del anticristo será la combinación de los 4 mencionados en Daniel, porque Satanás va a estar detrás de todo eso. Mire, 4 imperios, 4 metales, 4 bestias. Los sueños y visiones de Daniel, el rey Nabucodonosor, coincide con la visión de Juan en el Apocalipsis. ¿Y cómo se puede entender todo ese rompecabezas? Porque el mundo lo ve, hace su aplicación a su forma, a su manera, totalmente errado. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Pero por qué para nosotros es tan claro todo esto? Porque tenemos el Espíritu de papá, y papá fue quien escribió esto para nosotros. Así es, cuando se burlan de vos ahí en tu colegio, en tu facultad, en tu lugar de trabajo, ¿y vos crees en eso? Cállate nomás. Acordate que ellos tienen la necedad, el espíritu de su padre. Los astrólogos, los adivinos, ni el propio Satanás supo esto, ni sabe interpretarlo. Pero usted y yo tenemos la interpretación correcta. ¿Sabías eso? Satanás conoce la Biblia, conoce el plan de Dios, pero no tiene la interpretación de esos planes. Él cree que va a ser el ganador. Por eso se va a enfrentar en la batalla del Armagedón contra el Cristo de Dios y su ejército. Pero usted y yo, como tenemos la visión de la perspectiva de Dios, entendemos las cosas. Porque hay teólogos, porque hay gente que lee y no entiende la Biblia, porque lee de una manera histórica, lee de una manera científica. La Biblia es un libro espiritual porque Dios es espíritu y usted y yo podemos entender. Dele gloria a Dios y no se mueva de esto, porque aquí está la verdad. Estamos en tiempos que coinciden con la época de los pies de hierro y barro,
Mire, la quinta etapa o característica de los gobiernos mundiales ante la segunda venida de Cristo. ¿Cómo está el mundo? El mundo actual está fragmentado políticamente y militarmente, conectados económicamente mediante alianzas y tratados frágiles que no se respetan. En tiempo de estos reyes, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, había un mandamás en el mundo. Alguien que dominaba todo el planeta Tierra a través de estos gobiernos. El pie de bronce, el pie de barro y de hierro habla de la fragmentación de los gobiernos políticamente divididos, militarmente divididos, económicamente divididos. ¿Cómo está el mundo hoy? No hay un solo gobernante como había antes. Es el escenario de donde va a aparecer el anticristo, el último gobernante del planeta Tierra, y luego Cristo. Terminamos. Panorama bíblico de gobiernos humanos sobre la tierra hasta el gobierno de Cristo. La síntesis de lo que hemos expuesto que revela el escenario profético en el cual estamos. Número 1, mire, ahí está la línea del tiempo. Año 1, antes de Cristo, gobierno de Adán sobre la tierra. Dios le dio a Adán la autoridad, sojuzgar, señorear. ¿Qué pasó? Perdieron eso. Y ahora entramos ahí lo que va, el libro de Daniel, lo que ve a partir de la visión del sueño del rey. Hubieron otros gobiernos como el egipcio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, simplemente ya la recta final para que tengamos la síntesis. Gobierno babilónico, 606 al 539 antes de Cristo. Sistema de gobierno aquí sobre la faz de la tierra que nos va a llevar históricamente a discernir el escenario, históricamente hablando, en el tiempo que usted y yo estamos aquí sobre el planeta Tierra. El gobierno de Medo-Persa del 539 al 331 antes de Cristo. Luego el gobierno de Grecia 331 al 168 antes de Cristo. Ahí están los símbolos apreciados, los animales que vio en su sueño Daniel y los metales que vio en su sueño el rey Nabucodonosor. Y el gobierno de Roma, ahí la bestia terrible que nos muestra la palabra en el sueño de Daniel, gobierno de Roma, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Esto ya pasó. Ahora, ¿qué estamos esperando? Mire, la quinta etapa del gobierno humano, hierro y barro. Gobierno gentil del 476 cuando Roma cae. Mire, después de Cristo a la actualidad, 2013. Luego el gobierno del anticristo. Y como dice Daniel capítulo 7, mire, 16 al 18, Daniel 10, 15, 10, 15, 16, 17 y 18, ahí habla que en el tiempo de estos reyes, ¿cuáles reyes? Que muestra la figura de la estatua, de los pies de barro y de hierro, que habla de un mundo fragmentado como el que tenemos hoy. Mire qué va a pasar, va a aparecer el anticristo, como dice Juan en la isla, como lo vio Juan en la isla de Pasmo, capítulo 13 del Apocalipsis. Luego, ¿qué dice la palabra? Va a aparecer el Señor Jesús, la piedra no cortada con mano, que va a deshacer todos esos gobiernos. Y Cristo va a implantar su reino de paz por 1000 años sobre el planeta Tierra. ¿Y ese reino a quién se le va a entregar? A usted y a mí. Qué interesante. ¿Nos hemos tratado objetivos? Número 1, apreciar la revelación divina, histórica y profética del plan eterno de Dios para con las naciones. ¿Estamos apreciando esta información? Esta es información de primera mano, de alto nivel. Mire, aquí en el cuartel del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted no sea baja aquí en esta guerra espiritual. El segundo objetivo, conocer en qué coinciden el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel y la visión de Juan en el Apocalipsis. Es el mismo cuadro, es el mismo rompecabezas que Dios viene armando a través del sueño del rey, a través del sueño de Daniel y a través de la visión de Juan. Es el mismo cuadro completado para que entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Y 3, nos hemos trazado el objetivo de entender que todos estos argumentos históricos y proféticos sustentan la realidad de nuestra fe, que Cristo está a la puerta. ¿Qué va a hacer usted con esta información? Yo por lo menos tomé mi decisión. Voy a tratar de ser cada día más santo. Como dice el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es impío, siga
practicando la impiedad. Esto que hoy usted escuchó va a suceder. Y usted va a mirar esto desde la platea de los cielos o desde lo más profundo del infierno. Y usted va a decir, qué estúpido, qué tonto que fui en no obedecer la palabra. Pero ya va a ser tarde. Padre, te doy gracias. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo te agradezco con todo mi corazón por haberme dado luz en esta cuestión misteriosa de difícil comprensión. Hoy nos has puesto de una manera tan sencilla que podemos comprender esas cosas que solamente se comprende de la perspectiva de Dios y desde la óptica de la revelación del Espíritu. La honra y la gloria es para ti. Y te doy gracias porque esta información, Padre, hará que tomemos la decisión correcta, porque información correcta es poder. Poder, Señor. En este caso, poder para andar en la verdad, porque Cristo está a la puerta. En el nombre de Jesús.